hay una mujer, ¿cómo decir?, de un pueblo aborrecido por los israelitas. Y ahora vamos a ver por qué. Pero esto es lo importante, que el libro quiere demostrar que se puede convertir cualquiera al Dios de Israel, que es por la fe. Y esto también nos habla de que tú puedes haber nacido en una iglesia evangélica, pero eso no te salva, ¿eh? O incluso en una familia cristiana, pero eso no te salva. Tú tienes que tener una fe personal con Jesús, una fe personal con Dios, ¿eh? Es lo único que te va a salvar, ¿eh? La iglesia no salva, ¿eh? Salva solamente tener una relación con Dios. En la línea de David y de Jesús hay una mujer maldita, que es esta mujer Ruth, moabita, y también hay una mujer pagana y prostituta, que es, os recordáis de Rahab, la ramera. Pero bueno, eso es para otra historia. Con este libro Samuel quiere abrir la mente del pueblo israelita a la conversión de otros pueblos paganos a la fe, a la posibilidad de que se convirtiesen. Porque recordáis cuando Jonás, Dios le manda ir a Nínive, que no quería por nada que se convirtiesen, porque no quería que se convirtiesen otros pueblos que no fuesen el suyo, ¿eh? Entonces Samuel escribe, busca entre los escritos y la historia, las historias, la historia de los antepasados del rey David, y encuentra esta historia de Ruth y la coge y la escribe para demostrar eso, que Ruth no era israelita y era moabita. Pasamos. ¿Por qué era un pueblo maldito? ¿Por qué era un pueblo maldito? Porque Moab era hijo de un incesto. Moab había nacido de la relación que tuvieron, ¿recordáis cuando Lot escapa de Sodoma y Gomorra? Que la mujer se da la vuelta y se convierte en estatua de sal, y entonces después se esconden en unas cuevas, viven allí, ¿y qué piensan las hijas? Que no vamos a tener ahora hombres para tener descendencia. ¿Y qué hacen? Emborrachan a su padre para tener descendencia con él. Entonces, los hijos que nacen de este incesto son Moab y Edom. No, Amón. Esos son los hijos del incesto que tienen. Entonces, Moab era un pueblo muy aborrecido por los israelitas por esto, porque habían nacido de un incesto, y después también eran aborrecidos porque cuando entraron, que recordáis que hablamos, cuando entraron a la tierra prometida, recordáis que tenían que pasar por Moab y no les dejaron, les dijeron que les iban a hacer guerra, que por ahí no se les ocurriese pasar, y entonces tuvieron que rodear todo para entrar por Jericó, por aquí, ¿no? Tuvieron que hacer una vuelta y entrar por Jericó. Por esas dos cosas, este pueblo era aborrecido, muy aborrecido. Pues aquí pasamos, viene la historia de esta mujer. ¿Cómo empieza esta historia? La historia empieza con Noemí y Elimelec, un matrimonio que vivían en Belén. Mira, si pasamos para atrás, en el mapa, aquí está Belén. ¿Y qué pasó en Belén? Dice Ruth que era tiempo de jueces, de los jueces. ¿Recordáis que hablamos de los jueces? ¿Qué pasaba con los jueces? Habían entrado todos, ya tenía cada uno su territorio cuando entraron a la conquista, pero ¿qué pasa? Que ya no tenían un líder y ya no tenían el tabernáculo donde se reunían, y entonces empezaron a contaminarse con los pueblos de alrededor. Eso ya lo dimos unas cuantas veces. Entonces, ¿qué pasaba? Se alejaban de Dios, entonces Dios, los pueblos paganos de alrededor les conquistaban, o sea, entraban, les robaban, les saqueaban, y entonces volvían a buscar a Dios y Dios les daba libertad, siempre con un juez, con un hombre. Dios levantaba un hombre y les daba libertad, ¿no? Bueno, pues esto dice que fue en tiempo de los jueces. Aquí Belén, y se fueron hasta Moab. Emigraron porque en ese tiempo seguramente estaban alejados de Dios y estaban en una hambruna. Y sabemos que, bueno, pues que cuando hay hambre la gente emigra, ¿verdad? Se busca la vida, se va a otros países a buscarse el pan. Pues aquí este matrimonio, que era Noemí y Elimelec, pues viajan hasta Moab. Y aquí empieza la historia.
¿Qué pasa? Pasamos. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. ¿Qué pasó? Que se casaron con 2 moabitas, 2 mujeres de ese pueblo, sus hijos. Muere el padre Elimelec y mueren los 2 hijos. Imaginaros, y se quedan las 3 mujeres solas. Noemí, que era hebrea, y sus 2 nueras moabitas, que una era Ofra y Ruth. Entonces dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿No? Aquí vemos ya, pues se queda sola. Pasamos. Bueno, ¿qué pasa? Que le dice Noemí, voy a volver a Belén, porque he oído que otra vez hay prosperidad en Belén, ya no hay hambre allí, hay pan para comer. Entonces, hijas, volveros con vuestra madre, o sea, volver a vuestras familias, porque Dios me ha quitado todo, ¿no? Me ha quitado mis hijos, me ha quitado mi marido y vuelvo desdichada, ¿no? A Belén. Vosotras volver. ¿Y qué pasa? Que vemos que Ofra se va, pero Ruth amaba a Noemí. Ruth amaba a su suegra. Entonces ella le dice que no se va, que donde ella vaya. Sabemos que hay un versículo muy chulo que dice, lo tengo un poco más, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Porque les dice ella, Noemí les dice, volveos, hijas mías, porque ¿para qué vais a venir conmigo si no tengo más hijos? Y aunque los tuviese, no podrían crecer para casarse con vosotras. Entonces, volveros. Y ella le hace este juramento que se usa mucho en bodas y en cosas así, ¿verdad? De que yo te seguiré, donde tú vayas estaré, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, ¿no? Una promesa muy bonita, ¿no? Le promete que va a estar con ella siempre. Y entonces así es como caminan hasta Belén otra vez. Las 2, Noemí y Ruth. Pasamos, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén en el principio de la siega de las cebadas. Eso es importante saber, porque empieza como la cosecha. Dicen que cultivaban como arriba de la montaña, allí cultivaban para que los vientos pudiesen levantar todo la cáscara de las cebadas, ¿no? Y limpiar el grano, ¿no? Entonces ellas vuelven a Belén y que le dice Noemí, hay que buscarse el pan, así que vete a recoger a una era grande que había, vete allí y recoge el trigo, porque siempre se dejaba para que los pobres pudiesen, no se llevaba todo, siempre se dejaba que cayese un poco al suelo para que los pobres que venían detrás pudiesen ir recogiendo el grano, para que no hubiese pobreza, ¿no? Entonces ella, una mujer que ama a su nuera, a su suegra, que es trabajadora, esforzada, dice que se va a ese campo a recoger todo el grano que va cayendo, ¿no? Que van dejando los espigadores. Y lleva a casa el grano y entonces le pregunta, ¿de dónde traes este grano? Y entonces le dice que es de los campos de un señor que se llama Boz. Pasamos, Ruth y Boz se conocen. Ahora empieza como una novela. Vamos a pensar que es como una novela, ¿no? Él se fija en ella, la ve y dice, ¿quién es esa mujer que está ahí recogiendo el grano? Y le dicen, pues es
Ruth moabita que ha venido con Noemí. Es la nuera de Noemí. Y trabajadora, está todo el día trabajando y recogiendo para llevar, para cuidar a su suegra, ¿no? Y entonces le dice algo muy bonito que me gusta. Está en el capítulo, cuando se encuentran, le dice, es una joven moabita, en el capítulo 2, versículo 2, 1, no, 2, no me pasa aquí bien, capítulo y versículo 6. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas y detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Entonces Booz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí, quédate junto a mis criadas. Fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado. Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó, ¿cómo es que le he caído tan bien a usted, hasta el punto de fijarse en mí siendo solo una extranjera? Ya me han contado, le respondió Booz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Ojalá siga yo siendo de su agrado, mi Señor, contestó ella. Usted me ha consolado y me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus siervas. A la hora de comer, Booz le dijo, ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. Cuando Ruth se sentó con los segadores, Booz le ofreció grano tostado. Ella comió, quedó satisfecha y hasta le sobró. Después, cuando ella se levantó a recoger espigas, él dio estas órdenes a sus criados. Aun cuando saque espigas de las gavillas mismas, no la hagan pasar vergüenza. Más bien, dejen caer algunas espigas de los manojos para que ellas las recoja y no la reprendan. Así que Ruth recogió espigas en el campo hasta el atardecer. Luego desgranó la cebada que había recogido, la cual pesó más de 20 kilos. La cargó de vuelta al pueblo y su suegra, cuando vio lo que traía, ella se lo entregó a su suegra lo que le había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha. Su suegra le preguntó, ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito el hombre que se fijó en ti. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando. Le dijo, el hombre con quien hoy trabajé se llama Booz. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos pueden redimir. Ruth la moabita añadió, incluso me dijo que me quedara allí con sus criados hasta que terminaran de recogerle toda la cosecha. Hija mía, te conviene seguir con sus criadas, le dijo Noemí, para que no se aprovechen de ti en otro campo. Así que Ruth se quedó junto con las criadas de Booz para recoger espigas hasta que terminó la cosecha de la cebada y del trigo. Mientras tanto, vivía con su suegra. Así que vemos que este hombre se fijó en ella y quiso como favorecerla, ¿no? Y entonces cuando se lo dice a su suegra, le dice, ese es un pariente que nos puede redimir. Y ahora os voy a explicar qué es esto de que nos puede redimir. ¿Pasamos? Había una ley en Israel que se llamaba la ley del levirato, que era, según era costumbre, si un hombre casado moría sin tener hijos, su hermano o pariente más cercano estaba obligado a casarse con la viuda. Y el primer hijo nacido de esta unión se lo consideraba hijo y heredero legal del difunto. Una cosa rarísima. O sea, que cuando se quedaba alguien viuda, el hermano la tomaba por esposa o el pariente más cercano
Y el hijo que nacía heredaba y tomaba el nombre del difunto. Y eso era pues para que todo el mundo no perdiese las tierras y para que el nombre de esa persona no se perdiese, para que su nombre siguiese y la tierra siguiese con esa familia, ¿no? La ley del levirato tenía una doble finalidad: dar descendencia al hermano difunto y dar respaldo socioeconómico a la viuda, ya que ella, por ser mujer, no podía heredar directamente. Esta era una ley. Entonces, ¿qué le dice Boz? ¿Qué le dice Noemí? Boz es un pariente que nos puede redimir. Es familia de mi difunto marido, Elimelech, que ha muerto. Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Pasamos? Le dice, dice un día Noemí a Ruth: hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso Boz, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, le prepara un plan. Han pasado meses ya y ella ha estado recogiendo en su campo. Y ahora Noemí, que es muy lista y que no se le escapa una, le dice: ahora vas a hacer lo que te diga. Has estado con sus criadas, él es nuestro pariente. Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Haré todo lo que tú me has dicho, respondió Ruth. O sea, le dice que vaya a la era cuando él esté, ya hayan comido y estén cansados y se acueste, que vaya. Son costumbres muy raras. O sea, le dice que se ponga a sus pies y que se tape con su manta. O sea, una cosa muy rara. Pero que no hay nada sexual en este asunto, ¿eh? O sea, es algo, es como, no sé, como si tú te sentases al lado de alguien en el autobús porque te agrada o quedas con alguien a tomar un café, ¿no? Para empezar una relación, no sé, es algo muy sano, ¿eh? Entonces Boz comió y bebió y se puso alegre, luego se fue a dormir detrás del montón de grano. Más tarde Ruth se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche Boz se despertó sobresaltado y al darse vuelta descubrió que había una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres? Soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que es usted un pariente que me puede redimir. Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres, porque se ve que Boz era un hombre mayor. Y le dice: no has ido a buscar un hombre joven. Ahora, hija mía, no tengas miedo, haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Ahora bien, aunque es cierto que soy un pariente que puede redimirte, hay otro más cercano que yo. Quédate aquí esta noche. Mañana, si él quiere redimirte, está bien que lo haga, pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como que el Señor vive, te juro que yo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta que amanezca. Así se quedó acostada a sus pies hasta el amanecer y se levantó aun cuando estaba oscuro, porque le había dicho que no se sepa que una mujer vino a la era. O sea, para no que nadie pensase mal de ella, ¿no? Para que su fama siguiese siendo limpia, le dice: vete. Luego Boz le dijo: pásame el manto que llevas puesto y sosténlo firmemente. Y le dio 20 kilos de cebada para que se lo llevase. Cuando llega a casa se lo cuenta todo a Noemí. Y entonces le dice su suegra: tranquila, que él no va a parar hasta que no solucione este asunto. ¿Y qué pasa? Que Boz va a las puertas de la ciudad, que era donde se hacían todos los negocios. Eran las puertas de la ciudad donde se trataban las cosas, ¿no? Y allí ve a este pariente que le puede redimir a Ruth, a Noemí también. Y entonces le dice a ver si le quiere redimir, si se quiere comprar las tierras. Y él dice que sí, que las tierras las quiere. Dice: pero con las tierras va Ruth, te tienes que casar con ella. Y dice: pues no. Dice: no me voy a casar porque voy a tener problemas de herencia con mis hijos. No, redímela tú.
y se daban la sandalia. Era como firmar en el notario, se daban la sandalia, entonces era muy higiénico. Y eso era como una firma de que ya habían hecho un trato. Entonces, ya vemos al final que ya es Boz el que le redime a ella, ¿no? Y entonces, pues ya se casa con ella, tienen un hijo, y es bonita esta historia porque dice que Noemí, claro, cuando llega a Belén estaba súper triste porque había perdido su marido, había perdido sus hijos, ¿no? Y decía, ¿por qué, no? O sea, como no me llaméis más Noemí, llamarme Mara, porque Mara es amarga, porque estoy amargada, ¿no? de lo que me ha pasado, parece que Dios me ha dejado, ¿no? Y dice que cuando tuvo Ruth, se casa con Boz y tiene a Obed, dice que estaba súper feliz, Noemí, que lo crió como su hijo, que estaba súper contenta, le llamaban que bien, bendecida tú, ¿no? Porque Dios te ha dado un hijo al que puedes tener y criar, ¿no? Y es una nuera que trajo mucha bendición a su suegra, ¿no? Y, ¿sabéis? Obed era el padre de Isaí, padre de David. O sea, esta mujer, Ruth, moabita, de un pueblo maldito, era la bisabuela del rey David. Entonces, la historia está en la Biblia por esto, porque está Samuel tratando de decir a este rey al que adoráis, al que veneráis, el rey David, el que os da tantas victorias, su bisabuela era una moabita, una mujer maldita, por decirlo así, ¿no? Para que veáis que Dios, que tenemos que tener un corazón abierto a los que son de fuera, ¿no? A los que vienen a la fe, ¿no? Es una historia muy chula, ¿no? Que muestra cosas muy bonitas, ¿no? Aquí vemos el nacimiento de Obed y pasamos a aplicación de esta historia. Las cosas que yo he aprendido de esta historia tan bonita, ¿sí, no? Una, que no debemos pensar que Dios es nuestro enemigo cuando sufrimos desgracias. Dice Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Dios acabará cumpliendo su propósito en nosotros. Vemos como la historia empieza con tristeza, empiezan emigrando con una hambruna, ¿verdad? Se tienen que ir a otro país, lo duro que es emigrar, irte a otro país, ¿verdad? Y empezar allí de cero. Vemos que las cosas no les van bien y eso puede pasar a veces, ¿no? Cuando cambias de sitio, vas a otro país, a otro sitio, que los sueños no se cumplen. Que a veces tú llevas unos sueños, unos ideales y después esos sueños no se cumplen, ¿verdad? Quizás la realidad luego es otra. Vemos ahora mucha gente como está emigrando de Ucrania, ¿verdad? Por toda la desgracia que está pasando allí, ¿verdad? Siempre ha habido emigraciones, o por hambre, o por guerras, ¿verdad? Y es duro. Y lo que pasó en Noemí vemos que es duro, que perdió su familia, ¿no? Pero vemos que también después Dios le dio la vuelta, ¿no? Que pudo alegrarse de cómo la historia cambió, de que pudo alegrarse de esa nuera que tanto la quería, ¿no? Que pudo alegrarse de la descendencia que le dio y de cómo fueron las cosas, ¿verdad? La prosperidad que después tuvo. Y también esto me hace pensar que tenemos que estar con un pensamiento abierto de que nos pueden pasar cosas, a los cristianos nos pueden pasar también cosas negativas, que llueve sobre justos, llueve sobre injustos, llueve sobre todos, pero que los que tenemos al Señor podemos confiar en Él, podemos agarrarnos a Él, porque Él es el Dios de la historia y Dios tenía un propósito con esta historia que empieza así pero que termina de otra manera. Entonces, yo no sé lo que tú estás pasando, quizás estás pasando una situación difícil, estás en otro país, quizás las cosas no van como tú esperabas, pero si te agarras al Señor, Dios puede dar la vuelta a las cosas.
Dios puede, de donde no hay prosperidad, donde quizás hay dolor y tristeza, puede darle la vuelta para que tu historia cambie. Entonces, ahí se fue. Esto es que no tenemos que ver a Dios como nuestro enemigo, porque ella cuando regresa, es como que está diciendo ¿pero por qué? Dios me ha abandonado. Es lo primero que pensamos. Cuando las cosas no van como nosotros esperamos o cuando estamos pasando dificultades, pensamos que Dios me ha abandonado. Es lo primero que pensamos. Dios no está conmigo. Dios me ha dejado. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que vivir todo esto, no? Pero Dios estaba todo el tiempo con Noemí. Todo el tiempo estaba con ella. Todo el tiempo estaba guiándola y tenía que mover algunas piezas, pero Dios la iba a cuidar y la iba a proteger. La cuidó y la protegió todo el tiempo. Entonces vemos que Dios estaba sobre su vida. Esta historia nos enseña sobre la fidelidad, sumisión y lealtad. Es una historia de verdad, de lealtad y fidelidad. Una nuera que es leal a su suegra y fiel. Y de verdad, en un mundo que hoy es tan infiel y en un mundo que hoy es tan desleal, que cuesta tanto encontrar personas leales y fieles, pues es una historia que a mí me encanta, de que de verdad el Señor quiere que seamos personas leales y fieles, que seamos personas de fiar, que se pueda confiar en nosotros. Eso es importante. Que no digamos somos cristianos, pero luego no se puede confiar en nosotros. Que se pueda confiar. Que pueda decir, este es cristiano y de este me puedo fiar. En este puedo confiar, porque su palabra es sí y es sí. Y sumisión, aunque esta palabra hoy está tan mal vista, ser sumiso, porque no era una relación tóxica, no era una relación de suegra, no era tóxica, era una relación de amor, porque Ruth la siguió porque durante 10 años había visto cómo era su suegra, cómo era la fe de ellos, que era distinta. Ellos venían de Moab, donde adoraban a un dios, Quemos, que quemaban niños y todo. O sea, eran paganos, idólatras y malos. Y ella vio en Noemí y en su marido una fe diferente, una vida diferente. Entonces, ella es sumisa a su suegra porque ha visto el corazón de esa mujer. Durante 10 años le ha demostrado su corazón y la quiere como una madre. Y esto me gusta porque hoy hay como mucho insumisioa, ¿no? Todos insumisos, ¿no? No te sometas, ¿no? Pero de verdad que yo creo que la Biblia nos enseña así, a someternos unos a otros, pero someternos voluntariamente. Y no hablo de una relación tóxica, de alguien que está manipulándote, controlándote y haciéndote daño. Hablo de una relación sana. Dios quiere que seamos con un corazón sumiso a los demás, sumiso. Y ella demuestra esta sumisión, porque fíjate que fue a un pueblo con otra cultura diferente, que lo que le diría a Noemí sería todo raro, que no se haría para nada en Moab, en su pueblo, todo diferente, raro, pero ella lo aceptaba y como se lo decía a su suegra, decía, pues esto lo tengo que hacer, ¿no? Y Dios la bendijo con un hombre que era mayor, pero bueno, le debió gustar, porque ¿no? Y luego Dios tiene con nuestras vidas propósitos más elevados de lo que imaginamos. A veces nos vemos como poca cosa, como que, pues sí, ¿qué hago? ¿Trabajo en tal cosa? Mi vida es como muy sencilla, ¿no? ¿no? Como que nosotros nos vemos con ojitos así, ¿no? Pero Dios tiene un propósito de verdad mucho más elevado en su mente de lo que nosotros nos imaginamos. De hecho, Ruth era una extranjera y de un pueblo mal visto. Tú puedes pensar, es que soy extranjero y quizás mi pueblo no sé si está bien o mal visto aquí, no lo sé. Pero Dios
te ve con unos ojos, bueno, una pasada, ¿eh? Dios te ve con un corazón grande, con un propósito. Tú estás aquí porque hay un propósito de Dios con tu vida, porque si no, no estarías. Tú estás aquí hoy porque Dios tiene un propósito con tu vida, y quizás un propósito mucho más elevado de lo que tú imaginas o te puedes imaginar, porque normalmente nos vemos muy acomplejados, ¿no? Con una medida muy pequeñita, pero Dios nos mira con una medida muy grande, y Dios quiere hacer contigo seguramente algo especial, que no sé si seguramente ellos no, aunque le dan una profecía al final, en el último capítulo, le dan una palabra que es como profética, porque a ver, ellas no sabían lo que Dios estaba haciendo a través de sus vidas. Ruth no sabía que ese hijo iba a ser de la línea de un rey y de Jesús el Mesías. Ella no se lo podían imaginar de lo que estaba Dios haciendo con toda esta historia. Y le dicen, uy, se me ha pasado, es que como no tengo internet, vale, aquí. Aquí le dicen, entonces Booz proclamó ante los ancianos y todo el pueblo, bueno, sois testigos de que he tomado a esta esposa y ta. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron, somos testigos, y le dan esta palabra, que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Que seas un hombre ilustre en Éfrata y que adquieras renombre en Belén, y que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo que Tamar le dio a Judá. Le están dando una profecía, ¿sabes?, de lo que viene después. Y luego le dicen, y este niño, le dicen a Noemí, alabado sea el Señor que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama, y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Y las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed, que fue el padre de Isaí, padre de David. Entonces, vemos como que le dan una palabra como profética, ¿no?, de lo que viene de esa descendencia de ese niño, ¿no? Y por eso que aunque nos veamos a veces como que pequeños, a los ojos de Dios no somos pequeños. Y Él tiene un plan con tu vida y un plan con mi vida, que lo va a cumplir, aunque ahora no lo veas, aunque ahora quizás estés viendo tropiezos en el camino y dificultades, Dios lo tiene, porque Dios ha escrito todo para tu vida. Confía en Él, agárrate a Él y Él va a hacer. Señor, queremos darte gracias porque tú eres el Dios de la historia. Señor, tú eres el Dios de nuestra vida, Jesús. Sabemos, Señor, que nuestra vida está en tus manos y que tú tienes escrito todo, Señor. Queremos dejarnos guiar por ti y por tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido por mis hermanos, mis hermanas, si están pasando situaciones difíciles, Señor, te pido que sus ojos estén puestos en ti, que no se aparten en ningún momento de ti, Señor, porque tú vas a guiar todas las cosas. Tú tienes un propósito, Señor. Y, Señor, todo al final lo guiarás a buen puerto, Jesús. Señor, da fe a cada uno para creer en ti. Da fe a cada uno de que tú estás en control, que tú estás en el trono y en el control de todas las cosas, Señor. Gracias, Jesús, por esta historia de Ruth y Noemí que nos enseña tanto. Señor, que podamos tener ese corazón así, corazón leal, un corazón fiel, corazón sometido a ti, Señor, y a las personas que nos pongas a nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque tú nos vas a ir transformando, vas a ir haciendo la obra en nosotros. Dejamos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén, amén.